Muy buenos días para todos. El día de hoy estaremos hablando sobre dos figuras icónicas del periodismo de entretenimiento en Colombia durante los años 1960, Gloria Valencia de Castaño y Fernando González Pacheco. Ambos fueron pioneros en la televisión nacional y marcaron un antes y un después en la forma de hacer comunicación en el país. Bueno, vamos a hablar del perfil de Fernando González Pacheco, 1960 a 1965. El nombre completo es Fernando González Pacheco y la fecha de nacimiento es el 13 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento fue Valencia, España, pero tenía nacionalidad colombiana. Su profesión es presentador, periodista de entretenimiento, actor y pues por supuesto animador. Digamos que para hablar de sus contextos e inicios, en la década de 1960, la televisión colombiana estaba aún en su fase de consolidación. Y se puede decir que pocos comunicadores tenían la capacidad de conectar con públicos tan diversos como lo hacía Fernando González Pacheco. Para hablar más exactamente del año de 1960, él ya era una figura visible en la televisión y durante los años siguientes, hasta 1965, Pacheco se consolidó como uno de los presentadores más queridos y populares del país. Él mismo, como era conocido ampliamente, combinaba carisma, espontaneidad, cercanía y humor. Y estas eran cualidades que lo diferenciaban de los presentadores más formales y distintos de la época. Se puede decir que aunque no provenía de una formación académica en periodismo, su trabajo en la televisión se configuró como una forma de periodismo de entretenimiento. En tanto informaba, entrevistaba, narraba y se vinculaba emocionalmente con los contenidos que presentaba, desde concursos hasta eventos culturales, artísticos, sociales, etc. Hablando un poco más a fondo de su estilo y su sello personal, se puede decir que entre 1960 y 1965 Pacheco ya mostraba los rasgos que lo convertirían en ícono. Para hablar un poco de alguno de ellos, el lenguaje coloquial era respetuoso y espontáneo. Digamos que hablaba como hablaba el pueblo colombiano, sin grandilocuencias, pero con calidez y respeto. Otro que podríamos también incluir sería la improvisación y el humor blanco. Su agilidad mental y sentido del humor lo hacían ideal para la televisión en vivo. También cabe recalcar la empatía con el entrevistado. Él no imponía su presencia, sino que generaba un clima de confianza en el set y en el spot en el que estuvieran grabando. Y por último, pero no menos importante, y sé que faltarían muchos más, pero digamos que su versatilidad. Él podía presentar un concurso, conducir un programa musical o entrevistar a una figura pública con igual solvencia. Si habláramos también de sus programas y reconocimientos, digamos que durante estos años Pacheco fue una figura central en varios formatos televisivos, siendo él un pionero en el concepto de presentador estrella. Uno de sus programas fue Operación Jaja, en 1961. Este programa se trataba de humor, donde Pacheco demostró su capacidad por la comedia y la interacción con el público. Otro de estos programas eran sus concursos y variedades. Presentó múltiples programas de concursos, siendo uno de los principales impulsores de este formato en Colombia. Y digamos que su estilo hacía sentir a los participantes como en casa, lo cual pues contribuía demasiado al éxito del programa. También podríamos hablar de los eventos especiales. Fue presentador de galas, festivales de música y programas en vivo que requerían carisma, temple y una gran capacidad de adaptación. Y a mediados de los años 60 ya era reconocido en todo el país. Y digamos que su rostro era familiar en los hogares colombianos y su voz formaba parte del imaginario colectivo de la nueva televisión nacional. Aunque el país atravesaba tensiones sociales y políticas, para nadie es un secreto, pero la figura de Pacheco ofrecía un espacio de alivio, humor, un lugar seguro y un encuentro a través de la pantalla. Podríamos hablar que Pacheco era un comunicador popular, pero también a la misma vez riguroso. Digamos que su imagen era la de un hombre sencillo, accesible y alegre. Y quienes trabajaban con él sabían que detrás de ese estilo relajado había un comunicador disciplinado, meticuloso, con los tiempos en vivo y exigente con la producción. Y digamos que esta dualidad entre el humor y el rigor lo convirtió en un profesional respetado por colegas, artistas, directores y productores. También digamos que su forma de hacer la televisión lo vinculaba con el periodismo popular y digamos que ese no se enfocaba en la política o la economía, sino en los relatos cotidianos, en la vida de la gente, en los talentos anónimos, en las historias humanas. Se puede decir que Pacheco fue en muchos sentidos un cronista en vivo de la realidad colombiana, y desde sus escenarios más modestos hasta los más sofisticados. También sería muy importante hablar del impacto cultural y el legado temprano. Digamos que para los años 1965, Pacheco no solo era una celebridad mediática, sino que también un referente de identidad nacional.
Él representaba un nuevo tipo de comunicador. Para darles más características acerca de lo que estoy hablando, se puede decir que él era cercano, humano, comprometido con el entretenimiento, como vínculo de integración y alegría colectiva. Pacheco fue pionero en construir una relación horizontal con la audiencia y esto tuvo un profundo impacto en la forma como se entendía el rol del presentador. Ya no era un lector o una figura lejana, sino un interlocutor activo, emocional y auténtico. Para cerrar con el perfil de este maravilloso periodista, nos encantaría decir que Pacheco en los años 60 fue una semilla que se convirtió en leyenda. En la primera mitad de la década del 60, Fernando González Pacheco sembró las bases de lo que sería una de las carreras más longevas, versátiles y queridas en la historia de la televisión colombiana. Con un enfoque que mezclaba el periodismo de entretenimiento, la conducción empática y la narración de lo cotidiano. Esto transformó la manera de comunicar en pantalla y se convirtió en una figura que acompañó generaciones. Años después, digamos que su legado seguiría creciendo, pero todo comenzó aquí, en esta etapa, cuando Colombia apenas comenzaba a soñar con la televisión como una herramienta nacional de comunicación, de identidad y por supuesto también de esperanza. Ahora es el turno de Gloria Valencia de Castaño, nacida el 27 de julio de 1927 en Ibagué, Tolima. Gloria provenía del mundo de la radio y el periodismo escrito. Durante los años 50 trabajó como locutora en emisoras culturales y programas informativos. Esa experiencia le permitió abrirse camino con inteligencia en un medio dominado casi exclusivamente por hombres, donde las mujeres solían ocupar roles secundarios o decorativos. Pero Gloria rompió el molde. Su estilo no se basaba en el espectáculo superficial ni en el entretenimiento fácil. Desde sus inicios propuso una televisión distinta, reflexiva, educativa y con una clara intención cultural. Durante estos años su estilo se hizo inconfundible. Su lenguaje era cuidado y culto, preciso sin ser técnico, y su enfoque pedagógico transformaba los contenidos en experiencias formativas para el público. Cada programa era una apuesta estética. Cuidaba el guión, la música, la puesta en escena, el ritmo, y su mirada artística del medio era evidente. Más que una presentadora, también fue una defensora silenciosa del papel de la mujer en los medios. Su sola presencia como conductora y redactora ya implicaba una toma de posición. En cada emisión rompía estereotipos y abría caminos para futuras generaciones. Entre 1960 y 1965 participó en varios programas que marcaron su trayectoria. Uno de los más recordados de esta etapa fue El precio es correcto, emitido en 1961. Aunque no fue su creadora, fue una de las primeras mujeres en conducir un programa de concursos en vivo. Con su estilo sobrio, supo imprimirle un tono respetuoso y elegante, convirtiendo el entretenimiento familiar en una experiencia de calidad. También condujo diversos programas culturales de entrevistas. En ellos conversaba con intelectuales, artistas, científicos y figuras públicas. Eran espacios nocturnos, discretos, pero también profundamente significativos para la televisión, que todavía ofrecía muy poco contenido educativo. Y aunque Naturalia, su obra más emblemática, llegaría hasta la década de 1970, ya desde estos años demostraba una inclinación clara hacia la divulgación científica, los temas ecológicos y la sensibilización ambiental. Introdujo en la televisión nacional una perspectiva completamente nueva, la conciencia por la naturaleza, en un tiempo donde eso simplemente no existía en las pantallas. En el contexto de una televisión que oscilaba entre la propaganda estatal, los concursos populares y el entretenimiento ligero, Gloria Valencia representaba otra cosa. Su propuesta era distinta, una televisión con contenido, con alma y sobre todo con propósito. Para muchas mujeres de la época fue un símbolo de independencia profesional e intelectual. Para el público general era una garantía de calidad, pero para la televisión colombiana era un modelo de lo que se podía llegar a ser. Gloria Valencia de Castaño fue pionera en múltiples frentes: en el periodismo cultural, cuando aún no se le reconocía como tal, en la comunicación con sentido social y en el liderazgo femenino en los medios. Gloria no solamente presentaba, ella pensaba, escribía y dirigía. Entre los años 1960 y 1965 no solo hizo televisión, la redefinió, le dio un lenguaje, un carácter y una identidad.
Su estilo sobrio y su compromiso con la educación y la visión estética la convirtieron en una figura imprescindible para los medios colombianos. Gloria fue más que una presentadora, es un patrimonio cultural en construcción.